En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Y con esto, queridas amigas, amigos, damos inicio a En Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM, radio rabiosamente digna, radio reina del Oriente del Valle de México. En esa radio, una necia radio también. Bueno, pues ya escuchó además una voz femenina para quienes nos está escuchando o viendo más bien por el Facebook, y esa voz es de nuestra directora, a quien le damos la más cordial bienvenida esta tarde del 2 de mayo de 2026, maestra Rocío Román. Qué gusto tenerla aquí, bienvenida a su casa. Muchas gracias, Paco, aquí estamos. Resistiendo. Como la poesía, déjame decir rapidísimo, Gabriel Celaya, quien nace en España el 18 de mayo de 1911 y muere el 18 de abril de 1991 a la edad de 80 años. Él es además, entre otras cosas, Premio Nacional de Letras Españolas, pero sobre todo a él lo traemos aquí a la mesa por su poesía, que le decían poesía comprometida o poesía social. Porque hoy, 2 de mayo, estaba previsto, como usted seguramente lo vio en nuestro promo, que íbamos a hablar de la poesía de protesta en el marco del 1 de mayo, aniversario que se festeja del Día Internacional del Trabajo. Y bueno, vamos a dejar ese espacio para nuestro colaborador Daniel Samperio, porque hoy gratamente tuvimos la posibilidad de que estuviera con nosotros la directora de esta estación comunitaria, esta radio comunitaria, ya dijimos, la maestra Rocío Román, a quien cada que hacemos el programa es a la primera que saludamos, lo habrá notado. Aprovecho también para decir que está en los controles el compañero Abraham. Muchas gracias, Abraham, como siempre. Abraham Martínez, gracias de verdad. Y está con nosotros la maestra, irrumpiendo en este programa, en este espacio, porque no es menor, maestra, y qué bueno que lo vamos a poder tratar con suficiente espacio hasta donde sea posible. 30 años de la radio comunitaria en esa radio. Así es. Y con eso, queridos amigos, amigas que nos siguen, pues vamos a dedicar este espacio a hablar de cómo lo quiere decir usted. Una lucha, una promesa, un sueño, una utopía, un don de lo que es posible desde el ámbito colectivo, hoy hecho realidad. Así que, maestra, bienvenida nuevamente. Muchísimas y pregunto, gracias, Paco. ¿Cómo fue que dentro de tu persona, siendo estudiante, viviendo en Ciudad Nezahualcóyotl, egresada además de la ENEP Aragón, de lo que era de la facultad? Facultad de Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias Políticas y de la UNAM. De la UNAM, es correcto. Yo te decía aquí en FES Aragón, fíjate. FES Aragón, no, es que tuvimos mucha gente aquí de la FES Aragón. Pero además, estuviste por ahí, ¿no? ¿Dando alguna clase o no? No. Bueno, ahorita me cuentas bien, pero bueno, egresada de la UNAM, al punto. Sí. Eso era lo que quería decir. Egresada de la UNAM, inicias una lucha o un sueño o una utopía que es incluso en el marco de tu formación. No esperaste a que concluyeras nada. Y habiendo tantas, viviendo en un espacio con tantas necesidades, carencias, oportunidades para hacer cosas en lo social, eliges esta: crear una radio comunitaria, tú y varios más. Cuéntanos cómo fue que elegiste eso. Bueno, pues inicia como un sueño, porque sí, me parece que ese es algo que nos juntó a varios compañeros, y creo que ayer fue la verdad
un momento muy importante, especial. El día de ayer pues tuvimos la oportunidad de reunirnos, varios compañeros que no nos vemos tan seguido, pero que sí iniciamos el proyecto de la radio como un sueño. Hace 30 años. Nosotros yo creo que nos conocemos hace como unos 31 años. Con toda esa bandita. Ajá, con esa bandita. Sí. Y decíamos ayer, bueno, ya pasó muchísimo tiempo y creo que algo que es así, a veces como que decimos, no se puede creer, pero sí ya pasó tanto tiempo, y en ese largo tiempo pues han pasado muchísimas cosas, ¿no? Entre primero el que no te reconoce, bueno, la ley, ¿no? Al estar al margen de la ley, después luchar porque hubiera un cambio de ley, después lograr sostenernos aún que ya estemos reconocidas por la ley. Entonces son como muchas etapas, y a mí me gusta pues también siempre mencionar a las y los compañeros con los que iniciamos un equipo de seis amigos que nos reunimos en algún momento o coincidimos con este sueño. ¿Quién fue el primero que dio la idea? ¿A quién se le ocurrió, que lo verbalizó y dijo, oigan, deberíamos? No te puedo decir quién, porque nosotros nos conocimos todos en un proyecto previo que se llamó Radio Coyote. Bien. Que no hablamos mucho de él porque era se trajo un transmisor a Nesa por parte de un político del PRD. Y él convocó, bueno, en aquellos años pues era una opción, la opción de izquierda del partido, supuesto, y nosotros pues decidimos pues ahí coincidir. Jóvenes inquietos, progresistas. Exacto. ¿Dónde se ubicaba ese espacio? En Arandas, la calle de Arandas. No recuerdo el número. Ahí viven mis padres, ¿cómo no voy a saber? Qué bárbaro. Ahí tenían como un edificio como en obra negra. Y se adaptó como para poder. Tengo la idea como hacia el Bordo, un poquito pegado hacia allá, ¿no? Fíjate que era de Chimalhuacán hacia Pantitlán. Después te checaré bien el número, pero pues hasta allá por allá andábamos. Y ahí coincidimos precisamente Horacio Cetina, que estuvo ayer con nosotros. Un histórico, digamos. También, sí, somos de los históricos. Y también, bueno, ya los demás compañeros no pudieron estar, pero está Eduardo Quintero, también Graciela Felipe y Alicia Felipe, ya son hermanas. Y también Jesús Nieto. ¿Cómo no? Lo conocía muy bien, Nieto, que vivía aquí en la Central. La Central, exactamente. Ahí? No sé. 5 y ya Rocío Román. Y Rocío Román. Somos ahí coincidimos. Ahí coincidimos y estuvimos pues haciendo programas. Fíjate que yo ya desde aquellos entonces planteé hacer el noticiero. No había noticiero en Radio Coyote. Y otros compañeros y estaban como piratas porque se trajo un transmisor que te digo que se obtuvo este personaje, me parece que era diputado. Y lo trajo, y bueno, ya después nosotros se descompuso a los pocos meses y ya después nosotros pues así como que queríamos hablar, sí voy a mencionar, estaban ellos bajo como una asociación, el Movimiento de Lucha en esa, MLN, y había varios movimientos así, pero estaban a final de cuentas vinculados con el PRD, y había un líder político, ¿no? Entonces ya nosotros pues ya cuando vimos ya lo que es oírte, ¿no? En la radio, y nosotros pues algunos egresados de comunicación, de hecho Horacio, Alicia y yo, Horacio, Graciela y yo somos egresados de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Los tres. Los tres, y pues coincidimos en ese proyecto, y ya pues los demás compañeros tenían diferente formación, ¿no? Músicos, arte plásticas, y Jesús, me parece, él estaba más en una onda de matemáticas. Sí. Una onda de matemáticas, pero pues bien apasionados de la radio, ¿no? Bien. Entonces, somos ese primer grupo que iniciamos, que dijimos ya cuando se descompuso el transmisor, y después nosotros quisimos hablar con la dirigencia porque queríamos que se siguiera haciendo la radio, y después además también coincidió que en aquellos años hubo como un problema entre el PRD y el Submarcos, y nosotros también andábamos como en el movimiento zapatista, simpatizantes.
pues dijimos, no, pues cómo nos van a prohibir hablar del zapatismo, ¿no? Sí, del gran movimiento, pues estábamos a 2 años de la sublevación, ¿no? Exactamente. En el 96, entonces así como que también dijimos, pues como que no nos gustó que nos hayan censurado. Y ya después, como vimos que no iban a echar a andar otra vez el transmisor, nosotros, eso fue 1995, para enero de 1996. Poco antes nosotros ya empezamos a reunirnos, y para 1996, así como que casi iniciando el año, no recuerdo, nos reuníamos bien en la casa de Graciela, o en la casa de Horacio, o en mi casa. Para empezar a decir, bueno, pues queremos una radio comunitaria, porque aquella, la Radio Coyote no estaba como clasificada así, solamente se decían que era una radio como pirata o clandestina, pero urbana, ¿no? Más como pirata. Es que era como una forma de mencionarlas, nada más por el hecho de no tener un permiso, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros ya empezando a investigar, supimos de CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social, y también, sí, exactamente, ahí tenían su oficina, y también con AMAR México. Ya. ¿Y qué pasó, Dan, entonces? Dicen, aquí se acabó, a buscar un nuevo espacio, pero ¿y el transmisor y la tecnología y todo eso qué? Pues no, nosotros ya tardamos mucho tiempo en poder salir al aire. ¿Sí? Estuvimos como organizándonos, haciendo proyectos incluso para obtener recursos para tener equipo, ¿no? Participamos en el Instituto Mexicano de la Juventud, había convocatorias, y dimos como un primer taller para convocar a hacer radio comunitaria, imagínate. Sí, o sea, pioneros tal cual, además. Sí, porque además nosotros en otros espacios, no nada más aquí. ¿Cuál fue un impulso en esos años de organización? Tardan, dices, en volver a conseguir tecnología, conseguir un espacio, pero ¿qué dices? Esto fue importante, este impulso, algo que haya pasado de alguna persona, de algún movimiento, la solidaridad de los compañeros de otros colectivos. ¿Qué fue lo que los mantuvo vigentes? Fíjate que algo bien interesante, para cuando nosotros estuvimos en este espacio, fíjate, en este espacio ya tenemos muchísimos años. Sí. Entra también ya a gobernar, estoy hablando de 95, 96, en el 97 entra también por primera vez un gobierno de izquierda aquí al municipio. Y se da también ahí con un movimiento con los compañeros de cultura, y se les da un espacio en este lugar como grupo independiente. Mucha efervescencia, ¿verdad? Por esta llegada de un nuevo gobierno. Sí, de izquierda, ya luego pasaron muchas cosas, no es el punto, porque no acabaríamos, pero claro, había mucha efervescencia, mucho buen ánimo, mucha esperanza, y ustedes se inscriben en eso. Y nosotros en eso, con los compañeros de cultura, y principalmente con CECOS, los compañeros del Centro Educativo Cultural y de Organización Social CECOS, que ellos ya tienen más de 40 y tantos años aquí haciendo cultura en el municipio. Reconocidos, veníamos y nos juntamos, coincidimos, y después de tener este espacio como independiente de los de cultura, algunos ellos, por ejemplo, se van, ya tenían su espacio, retoman su espacio, otros compañeros también, y nos dicen, bueno, pues ¿por qué no se quedan ustedes aquí? Necesitan como aquí en la Casa de Cultura. Aquí en el centro, entonces, Casa de Cultura, exactamente. De Cultura, y pues ya se habló con la directora, en aquel entonces la licenciada Susana Velasco. ¿Cómo no? Paz descanse. Sí. Ella, la verdad es que fue una gran impulsora en esa radio, ¿no? Siempre se sentía orgullosa. Ahí está justo un poco lo que te preguntaba. A ver, dime un impulso, y ahí está una persona. Pues fue ese impulso, CECOS, ese colectivo, claro. Fue la maestra Susana Velasco. Mira, yo la verdad es que en ella la reconozco pues ya casi 11 años que falta, que dejó este mundo, pero ella realmente se sentía orgullosa de tener una radio comunitaria, y que estábamos además transmitiendo sin autorización, y ella como parte del gobierno estatal. ¿Cómo entender eso? Tú eres socióloga, comunicóloga. ¿Entiendes todos estos procesos de la comunicación vinculada a lo social,
a los espacios comunitarios, etcétera, y cómo entender que en un espacio oficial, institucional, estuviese conscientemente un espacio conviviendo que estaba al fuera de la ley, al margen. Al margen. ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo lo explicarías ahora, en retrospectiva, y cómo fue que lo pudieron ir justificando, digamos? Pues mira, yo creo que también estoy hablando de hace, yo creo que 27, 28 años, porque bien nosotros nos reuníamos antes, estoy hablando, los 30 años tiene que ver con que nosotros nos empezamos a reunir en nuestras casas y empezamos a presentar proyectos para poder tener micrófonos y empezar nosotros a armar nuestra radio. Ya para cuando llegamos acá, yo creo que sí debe tener como unos 27 años. Entonces, pues las condiciones de Nesa eran muy diferentes, ¿no? Sí había todavía mucha violencia, ¿no? Incluso esta zona específica, llegó un momento que estaba un movimiento fuerte tanto de cholos. En esos años nos tocó esa temporada más o menos. Esa tribu. Es una de las tribus urbanas juveniles, exacto. Y había pues sí mucha violencia en este lugar. Yo creo que la directora pues tuvo también la sensibilidad de decir, bueno, en lugar de que estos jóvenes anden, no sé, en otros digamos espacios, que las mismas circunstancias los llevaron a resguardar y cuidar y mantenerse en un espacio que, aunque comillas fuera de la legalidad, resultaba lo mejor para jóvenes que estaban haciendo un proyecto con mucho valor para la comunidad. Sí, pero además promoviendo la cultura. Nosotros nacemos precisamente a partir de que pues esas condiciones de lo cual también se hablaba en los medios de comunicación, pero como nota roja, nosotros veíamos una Nesa diferente, aún con todas esas condiciones y al vivir en esta pues violencia, ¿no? Para nosotros pues era pues como normal, ¿no? Como sí la ves a lo mejor ahora a la distancia, pero en su momento nosotros por aquí por ejemplo tuvimos un programa que se llamaba La Hora Gangsta Rap. Y uno de los chicos que hacía el programa pertenecía a esos grupos, ¿no? Entonces era bien interesante y bien padre porque yo le recuerdo con mucho cariño porque él vino a ayudarnos y a enseñarnos a poner la alfombra que todavía permanece, sobre todo de aquella parte. Esta fue diferente. Él trabajaba en eso. Claro. Entonces sabía hacerlo porque nosotros así como. Y como él, muchos más, y yo sé pintar, y yo sé esto, y yo les he ido a conectar y todo. Exacto. Justamente, bueno, sí, la radio funcionando además como catalizador, ¿no? O sea, haciendo ejemplo en la parte colectiva, que ahorita quisiera entrar allí, pero además como catalizador hacia afuera, ¿no? Con todas esas juventudes o gente que los empezaba a escuchar y todo eso. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que estaban teniendo cierto éxito? Es decir, si me están escuchando, me están invitando aquí a dar alguna charla, ya me invitaron para acá a algún mercado a hacer alguna transmisión. Fíjate que nos hablaban por teléfono y eso era bien padre porque además tuvimos esta fortuna. Nosotros en algún momento yo creo que nos reunimos en más de 60 jóvenes de aquí de Nesa y también después nos empezaron a ver de otros colectivos porque decían, bueno, ¿cómo se juntan? También fíjate que hubo también otro programa bien interesante del Instituto Mexicano de la Juventud, convocaba a campamentos en Meztitla, acá en Morelos. Entonces nosotros formamos parte de ese espacio. Ahí trabajaba en aquellos entonces Horacio Cetina. Y aunque también era pues una institución de gobierno, me parece que también se crearon espacios bien interesantes, muy auténticos, de gente que no pertenecíamos al partido oficial. Es que te voy a decir algo, se pueden crear todos los espacios desde, o sea, lo que he aprendido yo también, desde distintas perspectivas, visiones políticas y todo, pero al final del cuenta, el espacio es de quien se apropia de él. Son las personas las que le dan vida, lo justifican, lo sustentan, lo legitiman, ¿no? Y por eso de pronto extrañamos cosas que decimos, ay, pero era de otros ayeres. Y al revés, y hoy que creeríamos que son espacios más auténticos, genuinos, son espacios que de pronto se vuelven infiernos, ¿no? Pero no son
no son los proyectos en sí, políticos en sí, son las personas que están al frente de los que somos los colectivos. Pero bueno, maestra, nos vamos a ir a una pausa, un corte comercial, un corte de estación. Es correcto, un corte de estación. Regresamos, estamos hablando con la directora Rocío Román Fernández, directora de esa radio. Nos da muchísimo gusto decir que está cumpliendo y que hoy tiene una voz muy buena, cabeza que ha sabido llevar este proyecto y pues más fuerte que nunca. Así que quédese a seguir escuchando cómo es que llegamos hasta acá. Ya regresamos. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Este domingo en la Hora Nacional platicamos del Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Celebramos a las niñas y los niños hablando de sus derechos. Y aprenderemos una lengua indígena en la Hora Naime, Tiempo del Corazón. Les decimos cómo prevenir quemaduras en niñas, niños y adolescentes. También les contaremos sobre los avances del Mundial Social y otros programas del gobierno federal. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Este domingo en la Hora Nacional celebramos a quienes construyen el país, las y los albañiles. Y como ya se siente el ambiente pambolero, les contamos sobre el Mundial Social y sus actividades. Vamos a platicar de programas y servicios sociales que impactan la vida cotidiana. Conmemoramos el natalicio de Miguel Hidalgo. Y en el Día Mundial del Asma les decimos todo sobre esta enfermedad. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu F. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso en Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM. Llámenos al 55 22 28 01 33. Cuéntenos algo que le guste de esta estación en el marco de sus 30 años. ¿Qué programa, qué locutor, locutora, qué vivencia tiene cercana con este espacio? Con mucho gusto lo escuchamos. Pero bueno, gracias por continuar con nosotros en esta charla con la maestra. Le digo que vamos a necesitar como unos 8 programas para ir. Pero es que son varias cosas. Mira, además, maestra Rocío, quisiera aprovechar tu presencia para generar como algunos elementos de aprendizaje para quienes estamos relacionados de algún modo con la vida cultural, con los colectivos, con la promoción comunitaria, etcétera. Ahora sí que el que la entendió, ¿no? Partamos de cómo saber determinar cuando un movimiento es genuino, ¿verdad? Exacto. Que persigue verdaderamente intereses comunes, de la comunidad, colectivos. De la comunidad, incluso nosotros mismos como parte de la comunidad. Es correcto, entonces pues vamos tratando de llevar esa plática que nos lleve hacia allá y si no pues te vienes a otros programas, a esta estación, sí, no hay ningún tema. Gracias. Pero yo lo que te quería ahora preguntar es, sé que nos quedamos con algunos pendientes, pero a ver, cuando ustedes toman ya un espacio formalizado, aunque no en la ley, digamos, uh-huh. ¿Cuándo dices estamos listos para hacer los trámites que nos permitan tener todo el respaldo oficial? ¿En qué año fue? ¿Cómo fue? Ay, eso ya fue hasta, estoy hablando de 96, 98, nosotros hasta el 99 entramos a, sí me parece que cierto, voy a checar uh-huh. bien, al aire sin autorización de la ley. Sí, o sea, ya teníamos como 3 años uh-huh. y nosotros, pues a lo mejor también por la edad y la diversidad de los que componíamos el grupo primario, como que decíamos algunos, no, pues nosotros vamos a seguir así, ¿no? Es la rebeldía con la que vamos a continuar, no necesitamos un permiso para las radios de quien la trabaja, incluso varias frases por ahí teníamos, bueno, ¿no? de que no necesitábamos el permiso. Sin embargo, bueno, el
el grupo Primigenio nos empezamos a tener otras actividades, ¿no? A ya no continuar, y la única que siguió de necia fui yo. Hasta el año 2008 fue que nos constituimos como asociación civil, o sea, ya teníamos primer paso para porque eso nos sacar la cabecita. Nos lo exigían. Fíjate que no había eso regulado, sí. y hubo también un movimiento fuerte desde la red, ahora se llama Red de Radios Comunitarias de México, bueno, pero también estaba la MARC, bueno, es prácticamente lo mismo, nada más que después la red de radios la MARC México, Capítulo México también tendría que tener una figura jurídica para hacer trámites específicos en nuestro AMAR país. Es Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Es un movimiento a nivel mundial, internacional, por el derecho a comunicarnos y tener radios, ¿no? Incluso la UNESCO, por ejemplo, tiene así como muy claro, en muchos países la radio sigue teniendo. La ONU tiene su modelo de comunicación para el desarrollo, y entre las muchas cosas que puedes impulsar desde comunicación para el desarrollo es una radio comunitaria, precisamente. Así es. Sí, la radio y una cuestión de derechos, lo dices bien. Así es. Entonces, pues fue hasta aquellos años, y me acuerdo que hubo, nosotros empezamos, estaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se vino un gran movimiento desde la MARC México, encabezado ahí también principalmente por la compañera Leida Callejas, ya ves que no tiene mucho que tuvimos la fortuna de que platicáramos al respecto con ella, una capacitación que se tuvo aquí. Hoy Leida tiene un cargo, es la directora está más bien como defensora de las audiencias. Sí, ahora en televisión, no me acuerdo si es Canal 22 o Canal 14. Okay. Pero ella y pues muchos otros compañeras, ¿no? En aquellos momentos, para poder decir que se requería tener radios comunitarias, pero siempre hubo pues el obstáculo de que no se quería cambiar la ley. Entonces como que nos pidieron muchos requisitos, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la COFETEC. ¿Qué es eso lo que quiero subrayar, en el sentido de, se oye fácil? Ay, sí, los de la radio, sí, la directora, sus coordinadores, pero esta parte de el paso a paso, que es parte de la lucha. Como dijiste, la única necia que exigió pues fui yo, ¿no? Y luego dices, como un sueño, después la lucha. Vete a dejar un oficio, vete a meter, manda un correo, llámale a tal, te piden tal requisito. Hacer una asociación civil cuesta dinero, ¿ya? Y todo esto, conseguirlo, y uno llega, se sienta, habla aquí y se dice, soy parte de, etcétera. Pero la verdad es que hay una gran distancia, y por eso nuestro reconocimiento a las y los fundadores. Y algo que un gran gesto, maestra Rocío, es que los hayas nombrado en este espacio, a estos 6 fundadores. Pero ahora déjame regresar. Tenemos otros más. Tenemos otras más, seguramente. Los vas a ir diciendo. Ahorita, si quieres, ahorita no lo dices, a lo mejor con la siguiente pregunta. Porque ya ibas a llegar al 2008, donde dices, ahí sacamos la asociación civil, empezamos con la petición de ser radio comunitaria formal. Pero antes, veo que hay muchos años entre que toman aquí el espacio, o bueno, se ponen aquí, y el 2008. Estamos hablando de unos 8 años tal vez. Así es. ¿Cómo fue hacer 8 años radio en la clandestinidad? ¿Hoy cómo lo puedes decir? Pues mira, estábamos de manera intermitente, o sea, no estuvimos primero los sábados, después ya, o sea, el boom, por así decir, de en esa radio en la clandestinidad, fue cuando ya hacíamos programas viernes, sábado y domingo. O sea, había mucha gente que venía, que nos conocía. ¿Y por qué frecuencias salían, te acuerdas? Sí, éramos 3, estuvimos saliendo por 3 frecuencias. 96.5 FM, 102.1 y la que siempre se me olvida, 96.5 ya la dije, 102.1. Fue por 3 frecuencias. Bueno, pero
Y también las 104, artes. 104.5, que de hecho esa, yo creo que se me olvida mucho porque esa frecuencia la queríamos nosotros y se la dieron a otra radio, y ahora cuando se abrieron los espacios para poder... ¿Y de qué dependía que no se le asignaron a ustedes? No? Bueno, es que esas frecuencias, las frecuencias que estaban como primero libres, que son las que nosotros tomábamos, son las que empezaron a dar, y nosotros pues llegamos como 10 años después. No sabemos todavía hasta la fecha, fíjate por qué a nosotros, una radio comunitaria de un municipio muy importante, no se nos daba una concesión, y creo que sí tiene que ver con tus relaciones políticas. Sí. Sí, seguramente, que la verdad es que no ha obstado para que este espacio se mantenga dignamente de pie, porque justo, precisamente por no dar lugar a que esas relaciones políticas se sobrepongan sobre el proyecto, es que estamos aquí, bueno, que tú estás liderando. Y también hay que reconocer que, mira, hemos estado en un espacio, como dices, del gobierno estatal. Sí. Durante muchos años, 27 por lo menos, y que estatal. Hemos estado las distintas aquí. Administraciones. Sí, las distintas administraciones. Estábamos en eso y 8 años, dices, intermitentes y todo. Sí, yo recuerdo incluso por ahí del 2000, 2001, que venía aquí con a lo mejor me voy a adelantar a la otra camada. Donde ya estaban ahí conocí a Jesús Nieto, ahí conocí a esta Norma Mejía. Norma Montiel. Norma Montiel. Y era, ahora que lo recuerdo, y cada que lo recuerdo, claro, pero ahora que lo evoco, fíjate, es una evocación. Es una idea de las cosas, una sensación tan agradable, porque, bueno, claro, lo primero éramos jóvenes, ¿no? Y compartíamos estas ansias de salir y decir y hacer y todo esto. La pregunta que quiero hacerte es, ¿hubo algún episodio, maestra, relacionado con esa clandestinidad por la que ustedes se hayan puesto en riesgo? Porque, pues, desde que les haya llegado algún escrito de, oigan, no pueden hacer eso, están asaltando las frecuencias, eso, o que haya habido una detención, no lo sé, porque estaban haciendo algo ilegal. No, fíjate que nosotros afortunadamente no tuvimos eso. Hicimos acompañamiento para otras compañeras y compañeros. Yo no sé, a veces me pongo a pensar que a lo mejor este espacio como que nos cubrió de todos modos, porque para que alguien pudiese entrar a incautar equipo en las radios que estaban sin autorización, pues obviamente que tenías que tener, o sea, no podías llegar. Imagínate que llegara la policía, llegara a un espacio, ¿no? formalizado como el Centro de Cultura, ¿no? Exactamente. O realmente no sabían que estábamos aquí. Realmente no sabía que estábamos bien aquí, pero lo dudo mucho. Nosotros en algún momento decíamos, transmitiendo desde algún lugar de Nezahualcóyotl, ¿no? Okay. Pero todos sabíamos que está, bueno, mucha gente sabía que estábamos en la Casa de Cultura. Que es otra gran otra gran característica de lo que estamos haciendo de la maestra Susana Velasco, ¿no? A sabiendas de eso. Imagínate con quién tenía que hablar, negociar, para que el espacio se mantuviera por estos jóvenes, ¿no? Sí, y fíjate que también en algún momento por parte del gobierno del estado, me acuerdo que estaba Carolina Monroy. Sí, del Mazo Monroy, la directora de Cultura. De Cultura, del Instituto Mexiquense de Cultura. Supo de este proyecto, en algún momento lo visitó, porque no específicamente a nosotros, vino a hacer como un recorrido por acá por la zona, le dijeron que había una radio comunitaria, y vino y nos dijo, ¿qué necesitan, muchachos? ¿No? Nosotros te digo algo, y estamos hablando de las épocas del priismo, del Estado de México, pero te digo algo en honor y en justicia, También en su gestión de ella, que yo no la conozco, yo no sé en qué ha seguido, etcétera, etcétera. En su gestión, el colectivo de nosotros, Poetas en Construcción, ganó en 2001 el PACMIC. Al PACMIC. Esta especie de beca para editar un año la Nesáfora. Y puntualmente nos llegó el recurso. Y puntualmente entregamos nuestros informes de trabajo, y yo estaba seguro que si hubiéramos hecho mayor gestión, no hubiera mayor problema. Punto a favor, quiero decir, ¿no? Y al revés, de pronto hay que dices, voy derechito. Bueno, les pasó con los culturales en el 97, 98, que dijeron, no, ya llegamos, ¿no? Ya llegamos. Y hay historias como la de nuestro fundador, Porfirio García Trejo, que sabemos no duró creo que ni 2 meses siendo subdirector de Cultura, y salió corriendo.
estando en un gobierno varios. progresista, de izquierda. Sí, varios, claro. Solo diciendo el caso de él, ¿no? Y dices, bueno, no vamos a ver, ¿dónde estamos? Pero bueno, otro programa, nos vamos a... Sí, vamos a otro programa, pero a ver, regresamos 8 años de de manera en todo ese tiempo, pausada, de pronto. Pues incluso dejamos de transmitir, después transmitíamos. Cuéntame de alguna marcha, manifestación donde hayas estado. Con la que huelga, por ejemplo, también eso me parece relevante, muy importante, relevante. Y ya de las ¿pero marchas... qué, apoyando a ellos o...? Pues más bien nos reunimos para también... hacer fuerza. En CEU. En CEU, compañeros de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias también estaban ahí ligados. Pero principalmente los de ingeniería pues empezaron a elaborar las antenas para varios proyectos de radio. Hasta la hora presidente debió andar por allí asesorando algo, porque creo que ya era profesora. No le hemos preguntado, hay que preguntarle. Pero cuando estaba la plena huelga, nosotros estuvimos en el campus universitario días previos a que entrara la Policía Federal, ¿no? A tomar CEU. Sí. Sí. Sí, yo me acuerdo. Estamos hablando del 2000, febrero del 2001. 2001. Febrero de 2001. Entonces, imagínate, pues nosotros teníamos como esos vínculos, esa relación, porque ¿Qué hacían ahí? O sea, ¿iban a juntas, a asambleas? Sí, íbamos a algunas reuniones, sobre todo a botear. No me acuerdo que fuimos a una reunión. Me acuerdo que estuvo Jesús Nieto, por lo menos él sí me acuerdo, creo que Graciela y yo. Con las y los compañeros, bueno, fuimos a ver cómo estaban ahí instalados, cómo estaban también transmitiendo, y también nosotros, me acuerdo que ahí tuvimos también como una primera como rompimiento con algunos compañeros, por ejemplo, como que no teníamos bien el equipo, ¿no? Lo prestaron a una comunidad en Oaxaca. Aquí siempre había las vacaciones aquí son así, son sagradas, ¿no? Entonces no podíamos seguir el espacio y no podíamos seguir transmitiendo. Entonces se llevan el transmisor y ya después nos quedamos sin transmisor, y luego otra vez conseguir transmisor, antena, ¿no? De pues baja potencia. ¿Sí? Entonces, fue así como esos, dices tú, casi 8 años, fue entre el espacio cerrado también varios digamos que años. Fue mucho, esos 8 años fueron también de mucha gestión, de mucha gestión, solidaridad con los grupos también. Con los grupos, y fíjate que también con el movimiento, con la MARC, te decía, a nivel nacional, porque se empezaron ya así, aquí tuvimos también, nos visitó Gobernación, para ver si estábamos como en condiciones de tener, entre los acuerdos que hubo para cuando estuvo el movimiento fuerte desde la MARC México, era que Gobernación iba a visitar los espacios, a ver si sí es cierto nos conocían, porque después supimos sí que llegaron así como cercano, ¿no? A los mercados, algunos espacios, como para preguntar que si existía la radio, que si era necesaria. Y me acuerdo que en aquellos entonces nosotros también teníamos muy buena relación con el colegio de bachilleres de aquí de Nesa. Me acuerdo su director también con una visión como, a mí me pareció también muy de a favor de los chavos. Sí. Son de los que vino aquí a decir pues nosotros conocemos el trabajo de los muchachos, sirve también para que los jóvenes estén pues ocupados, ¿no? En otras cosas que no sea pues la violencia y la droga. Yo sé que nuestro compañero Daniel Samperio nos está escuchando, y como otras veces él muy amablemente nos cede el espacio, porque pues hay mucho que seguir platicando y haciendo. Fíjate, ya son 5 de la tarde con 46 minutos, estamos en vivo transmitiendo esta entrevista, y entonces sí, Daniel, seguramente vamos a venir la próxima semana a hacer el programa que hoy teníamos previsto, lo vamos a recorrer, porque está muy interesante, sobre todo reitero, que sirve de aprendizaje para quien nos está escuchando, o de valoración o de reconocimiento para algo que es de todos, es un patrimonio, es un patrimonio. Miren ustedes, quienes nos están viendo por Facebook, ve el logo, logo de coyote aullando con un círculo anaranjado al centro, alrededor la parte exterior, que es morado o gris, maestra.
Es gris. Es gris. Ajá. Y luego la extensión o la expansión de las ondas sonoras, ¿no? En esa radio, sintonizando la libertad de expresión 97.3 FM. Y eso tal cual es un icono. Sí, para la ciudad. Exacto. Pero antes de llevarte ahí, espérame, yo lo que quiero es jalar la atención de esos que están viendo eso, para que vean que esto tiene carne y hueso. Hay gente hubo gente que estuvimos ahí. Cuando te dan la concesión, les dan la concesión al colectivo y todo eso, ¿qué fecha fue? Fue un 22 de julio del 2017. Cuenta, o sea, entonces el 8 se constituyen como asociación civil, pero siguen transmitiendo clandestinamente. ¿O Fíjate que ya no, de hecho dejamos de transmitir un ratote ya. Nosotros en sí creo que estuvimos transmitiendo desde el año, te decía, desde el 99 como hasta el 2005, porque se viene fuerte lo que es el movimiento de la red de radios comunitarias de México, de la MAR México. Y se consiguen como en el transcurso de un año, ya estaba incluso en el gobierno Vicente Fox. Sí. Para que ya con Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y todo, para que y se hicieron unas mesas también para poder ver esta situación de que si nos daban o no los permisos. Nosotros no fuimos considerados desde aquellos años, imagínate, nos decían que no había ningún técnico que quisiera hacer los estudios técnicos, porque sí tenías que cumplir ciertos requisitos, y nadie quiso hacer los estudios técnicos para NESA. ¿Por qué no quieren venir a NESA o qué? Pues no, fíjate que eso también creo que ahí me falta retomar una plática con Aleida, porque ya pues eran de las que estaban encabezando. Nosotros también con varios compañeros, con la compañera Mario Chávez de CIPAM, el compañero Iván, que ya desafortunadamente también ya no está en este plano, de la Voladora Radio. Ahora está Verónica como directora de la Voladora Radio. O sea, y otros compañeros, Lupita, Melquiades de Oaxaca, o sea, bueno, me voy a tardar mucho. Y entonces, con ellos haciendo toda esa gestión para esas radios, pero para NESA no hubo. Entonces hubo como una gran decepción, o sea, porque ni siquiera nos quisieron recibir nuestra documentación. Ya no quisimos. Entonces nosotros, a partir de que nos dijeron eso, no quisimos ya ni siquiera constituirnos. Estoy hablando de ese 2003, 2004, 2005, más bien fue 2005 y hacia acá. Porque dependía que el trabajador dependía de ellos. El que nosotros tuviéramos un estudio técnico, implicaba que se pudiese ingresar. No, fíjate que no, ellos. Entonces, ¿quién era el que no quería venir? Que les decían, es que no hay quien vaya para allá. No era necesario venir. Ellos hacen todos sus cálculos a partir de una cuestión muy técnica, ¿no? Están en este punto. Pero entonces entendí mal, maestra. Decías, nos dijeron que no había. ¿Ninguno? No querían hacer el estudio, más bien. El estudio. No tenían que venir sino hacer el estudio. No quisieron hacer el estudio técnico. No supimos. Te digo que por eso hay una plática pendiente y espero retomarla con su momento. Sí, que alguien haya palomeado, ¿no? Que dijo, oye, voy a meter 10, si quieres estas 2 las dejamos para luego, ¿no? Y priorizaron tal vez algunas, no lo sé. De hecho, por ahí también me acuerdo que el ingeniero Fernández, que él estaba, creo que era perito, porque son peritos los que tienen que hacer este tipo de estudios. Él estaba, me parece que en el IMER, y hizo estudios para varios de los compañeros que se iban a ingresar los expedientes de la red de radios de la MAR México, y fue el que dijo que para NESA no. Qué barbaridad. Y nada más así como que no, y ya no investigamos más. No era un asunto de venir o no era un asunto de a lo mejor personal contigo, simplemente es algo que tienes pendiente que te digan, ¿verdad? Exacto, porque no sé lo que representábamos o pues en aquellos años, imagínate, o sea, NESA ya con toda la cantidad de maestra, gente que bueno, mira, Daniel Sampiero dice, es correcto, muy interesante la conversación con la maestra Rocío, mi reconocimiento y admiración a su activismo social
social, fíjate que qué buen término utiliza Daniel, tiene toda la razón, activismo social. Replico las palabras del maestro Porfirio García, vamos por 30 años más, porque debes saber, amable auditorio, que ayer que fue ese 30 aniversario, el festejo del 30 aniversario más bien, a nombre de los poetas en construcción, nuestro fundador Porfirio García tomó la palabra y bueno, ahora entiendo que una de las cosas que más resaltó es vamos por 30 años más. Y dice Daniel, además de su compromiso y responsabilidad como cabeza de la estación, te pregunta, ¿qué la motiva todos los días a levantarse de la cama y contribuir a esta tarea informativa y social? ¿Qué la mueve emocionalmente vinculado a la radio? Mira, yo creo que es un gran compromiso. Nosotros, yo te puedo decir, somos esta generación de Nesa. Yo no nací aquí en Nesa. Pero desde muy chiquita, yo toda mi vida, bueno, yo no recuerdo otro lugar donde yo haya estado. Okay. Me dicen que me trajeron pues de 2 años, 3 años, ¿no? O sea, toda mi memoria, yo no recuerdo. Yo llegué de 2 años. A lo mejor de 2 años. Yo llegué de 2 años. ¿Y tú sí te acuerdas? Pues como tengo 25, entonces... No, les voy a decir claramente, nací en el 73, llegué en el 75, en diciembre del 75, dice mi madre, así, pobrecito, eras de todos los que llegamos, eras el que más se le partían los cachetes. Con el solazo y el frío y la tierra. Entonces, nosotros veníamos de vivir de la Merced, o sea, de Circunvalación y Zavala, en un edificio de departamentos, pues donde estábamos en ese aspecto no teníamos mayor problema. Pero bueno, ya contaré mi infancia feliz aquí, pero a ver, maestra, no quiero que avance, sé que estamos entrecortados y todo, pero tenías esta parte de la emoción, pero antes de continuar con la emoción, dinos, lo dijiste, fundadores primero. Ahora, hubo otros 2 o 3 cámaras, dilas, por favor. Generaciones, bueno, ya después estuvieron con nosotros ayer también, afortunadamente pudieron estar con nosotros acompañándonos en este festejo, Norma Montiel, Héctor Ansúrez, Lorena Vanessa González, también una amiga que también todas son entrañables. Ella es odontóloga y fíjate que anduvo acá. Las demás, te voy a decir, todos casi eran comunicólogos. Norma, todos los que te mencioné, comunicólogos. Y yo bien emocionado haciéndote socióloga y de la FES Aragón. Como que estábamos aquí, pero cuando llega alguien que nada que ver con la comunicación, la verdad es que toda mi admiración y respeto también para la doctora Lucero Chávez. Ella es odontóloga y hace unas producciones padrísimas. A ella le interesaba también el medio ambiente. Y no hace mucho tuvimos, hace como 4 años, a otra compañerita que estudiaba medicina. Sí, es Nochebuena. Sí, bueno, estábamos en esa segunda capa. Sí, ¿Quiénes más nos faltan? Digo, a riesgo de que seguramente alguien no será nombrado porque se le olvida a la maestra, pero no creo que sea mala idea. No es mala onda. Una mala onda. Y ahí también Gonzalo Hernández. Sí, ¿cómo no? Porque te menciono los que estuvieron y todavía a la fecha están vinculados, porque pues pasaron muchos otros y después ellos ya se desvanecieron en su quehacer. Y curiosamente yo cuando venía en 2001, 2002, entre otras cosas, entré muy fuerte en contacto porque hicimos el 5º Festival Cultural Nezahualcóyotl con Jorge Vega. Y era una ruta de salida, evidentemente, pues para todo, pasábamos aquí a hacer cosas y estaba, te digo, así súper bien, Norma y Jesús. Y nunca coincidíamos. No, y también acá en esos entonces ya venía Salvador Cañas. Cierto. Y esta... Erika de Aro, del Recreo, que ellos volvieron a regresar, estaban y regresaron a fuerte. Después ya hubo un tiempo, pues te digo, entre estos 8 años, pues dejamos de transmitir un rato, se cerró aquí y luego nada más veníamos a limpiar. Seguíamos participando en algunos proyectos donde hacíamos producciones radiofónicas, ¿no? Para el Instituto Mexicano de la Juventud, para PACMIC también estuvimos haciendo unas. ¿Ganaron un PACMIC? Sí, ganamos uno de los PACMIC, que de hecho está en nuestro tenemos en nuestro canal de YouTube. En YouTube fue un reportaje que hicimos sobre Nezahualcóyotl. La verdad está padrísimo. Es una de las etapas donde más aprendimos, más aprendí.
y conocí la historia misma de ya realmente del municipio a partir de la investigación. Nos va a faltar una segunda parte. De poder incluso entrevistar, tuve esa fortuna a fundadores, ¿no? Del movimiento restaurador. Fundadores de NESA. De NESA, fundadores de NESA, porque ese trabajo que hicimos pues habla en sí de lo que es Nezahualcóyotl. Búsquenlo, está como... Que es parte de una función de una radio comunitaria, recuperar o mantener la memoria colectiva. Ajá, exactamente. Estoy viendo que tienes aquí tu tesis, creo que va a ser buena idea, si nos la muestras. Tú hiciste la tesis a partir de este proyecto, ¿no? Con eso te titulaste. ¿Cómo se llamó tu tesis? Ay, aquí. A ver, préstamelo, vamos a mostrarla aquí al público, miren. Aquí. Bueno, es una copia. Por si faltara más motivo para entender qué es lo que hay aquí. Brille, sí, cierto, tienes razón. Plástico. Miren, aquí está la tesis de la maestra, la radio comunitaria en una ciudad de grandes contrastes. En esa radio, reportaje. Tesis que para obtener el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación presenta Rocío Román Fernández. Su asesora fue la maestra Coral López de la Cerda y del Valle. Y así fue, documentaste, además la llevaste, está en los anales de la UNAM, la historia de esta radio. Sí, digamos, todo lo que rodea esa radio, así que ya hay un documento histórico. Si usted no alcanzó a escuchar muchas cosas de este programa, pues vaya a la facultad y él lo podrá. Sí, pues ahorita ya ves que ya con todas las nuevas tecnologías en línea ya la puedes bajar. Sí, hay algunos compañeros que por acá de la radio me han dicho, yo la pude obtener así. Sí, bueno, y entonces tenemos pendiente una segunda parte, maestra, donde yo quisiera saber cómo fue el día cuando reciben su papel y cómo lo festejan, qué hacen, todo eso no nos va a dar tiempo, pero, y bueno, y de ahí platicar, pues ya son del 17 para acá, 9 años de trayectoria, cómo se reorganiza, y todo, ¿no? O sea, cosas buenas, cosas malas y todo. Pero no quiero terminar sin que le contestes a Daniel esta parte de qué es para ti. ¿Qué es lo que me sigue impulsando? Exactamente, te sigue impulsando a mantener ese proyecto. Fíjate que tiene que ver, yo creo que con esta parte de qué generación somos y cómo llegamos a NESA. O sea, nuestros abuelos, a lo mejor nuestros padres, pues lucharon, ¿no? Por los servicios. Dicen, pues a ustedes les tocó así como que por cultura, ¿no? Por un medio de comunicación. Y yo creo que esa parte que hubo un escalamiento de luchar necesidades. Unos por servicios básicos y luego ya los servicios espirituales, digamos, ¿no? Sí, ya exactamente eso fue lo que nos movía. Y el que yo, por ejemplo, cuando estaba en la facultad, siempre me decían, o sea, ¿cómo te puedes sentir orgullosa de vivir en un municipio como NESA, no? Es de lo peor, es unos lodazales. Yo decía, no, o sea, la verdad es que es padre vivir en NESA, digo, pues nos tocó un poco, yo no me tocó de lo fuerte de las bandas, las pandillas en esa, sin embargo, eso era lo que por lo cual nos conocían, ¿no? Y entonces yo decía, pero es que también hay mucha gente de trabajo, mi misma mamá, que salía todas las mañanas en los Chimecos para irse a trabajar a la Ciudad de México, y luego el conocer pues a gente que pintaba, que hacía música, ¿no? Ya nos juntamos con la gente de Secos y decíamos, es que eso es lo que necesitamos que también la gente sepa. Y no hacia afuera, nosotros lo queríamos que la gente lo conociera hacia adentro, porque hacia afuera pues éramos la nota roja, ¿no? Pero este lugar donde tú pues, también claro, y orgullosamente y desde un dicho de Protágoras era el que decía el hombre, el ser humano es la medida de las cosas. Dirán lo que quieran, pero nuestra historia y nuestros lazos y nuestros vínculos solo nosotros las sabremos esas contar. Raíces que tú vas también que vas creando, porque aunque yo no nazco aquí, pues prácticamente aquí nací. Sí. Digo, en todos los sentidos, ¿no? Pero a ver, un sentimiento que hoy tengas en este momento, en esta mesa, derivado de que ayer fuiste testigo de este festejo que reunió a mucha gente que a lo mejor no te imaginabas que le ibas a volver a ver en el marco de una celebración. Entonces vienes de esa efervescencia
Y pues lo poquito que hayamos podido evocar aquí, ¿qué sentimiento tienes con relación a En esa radio? Sí, hablamos de las emociones básicas de Matea. Sí. Entre ellas las dos A's, una es alegría y la otra es amor. Ándale, alegría y amor por En esa radio. Por mi municipio. Y por tu municipio. Sí. Pues sí, pero bueno, ¿qué pondrías por la primero? Radio, es que, pues mira, la radio nos viene, creo que, a salvar de muchas cosas. Alegría y amor. Claro. Pero es alegría y amor porque sabes que nosotros necesitábamos en esta ciudad, en este municipio, más bien, ese espacio donde habláramos de nosotros sin que los sociólogos de otros lugares vinieran a estudiarnos, sino nosotros mismos el poder decir, somos esto, pero somos una gran diversidad. ¿no? Que va a ser parte de esta segunda charla que tenemos pendientes. Y mira, todavía alcanza un mensaje el maestro Porfirio: programa de lujo, por supuesto, falta una segunda parte y lo que se acumule. Gracias. Y dice, prometo estar. Sí, por favor, y también podamos invitar a varias de las y los compañeros que estuvimos. Yo quisiera que acabemos esta segunda parte contigo, lo cerramos y luego invitamos ya a quien quieras, pues para abrir lo que sea, porque la verdad es que ha sido un muy buen programa, tanto por decir, y por eso queremos comprometer esta segunda parte. Ya el maestro Porfirio nos está diciendo sí, adelante. Agradecer de verdad de corazón este espacio. No, pues sí, es tuyo, maestro, y ahorita nada más nosotros nos tocó revivirlo de algún modo, ¿no? Y pues, amigas, amigos, nos despedimos. Estamos ya en la despedida de esta emisión de En su Tinta Radio, en esta radio 97.3 del FM. Pase una buena tarde y espero que esto que ha escuchado le vuele la cabeza todo el fin de semana para que vea lo grandioso de iniciativas colectivas bien llevadas en el marco de espacios municipales donde nos merecemos tantas cosas buenas. Así es. Hasta pronto, maestra, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Recuerdo alegra mi corazón. Si algún día te decidas marchar, y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima.